Muy buenas noches con todos, estimados participantes. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso en gestión de inversiones en el marco de Invierte.p. Bueno, ya hemos llegado a esta tercera sesión, después de haber visto introductoriamente de qué se trata el sistema administrativo del Estado, de programación multianual y gestión de inversiones, Invierte.p, y también el marco normativo. Sí, un poco para dar una breve introducción, ingresar a lo que nos compete el día de hoy, que es una de las fases de todo este proceso, ¿no?, de la gestión de inversiones, ¿no?, la primera fase de programación multianual, pues quiero dejar en claro algunos conceptos, ¿no?, para que ustedes pues, puedan entender lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tema relacionado al enfoque de la gestión de inversiones, ¿no?, el enfoque que está, digamos, orientado a la identificación y al cierre de brechas. Nosotros hemos visto ya en sesiones anteriores que las diversas entidades en los diferentes niveles de gobierno o sectores pues tienen la gran responsabilidad de poder atender a las necesidades del grupo, ¿no?, al que, valga la redundancia, se encuentran atendiendo, se encuentran sirviendo. Este es un proceso, ¿no?, muy importante, ¿no?, mediante el cual pueden identificar brechas que ya conceptualmente existen, o también identificar brechas pues, nuevas, porque siempre se pueden suscitar nuevos tipos de disparidades, de desigualdades que se identifiquen en su momento. Los contextos en el tiempo, pues, obviamente cambian. Y eso hace que identifiquemos pues, nuevas diferencias, ¿no? Y las necesidades de la población, si bien es cierto, algunas de ellas van a seguir siendo las mismas, ¿no?, de hace varios años atrás, ¿no? Hay necesidades, requerimientos que son nuevos, ¿no?, dependiendo del contexto, ¿no?, del marco de cumplimiento normativo, bueno, entre otros aspectos, ¿sí? Es así que ya nosotros, para poder entender cómo empieza este ciclo de inversión, pues vamos a ver cuáles son estas fases, ¿no?, o mejor dicho, ¿no?, cuáles son las etapas, ¿no?, los pasos a seguir en la primera fase del ciclo de inversión, que es la fase de programación multianual de inversión, ¿no? Vamos a entender de qué trata, de qué va esta fase, cuál es su importancia y, digamos, su resultado más importante, ¿no? Y también, digamos, la articulación que tiene con otras fases, la articulación que existe también, ¿no?, con las mismas formas que Invierte.p establece para poder llevar a cabo su gestión. Y entonces vamos a iniciar con esta fase de programación multianual de inversiones. Bueno, como ustedes bien saben, la programación multianual de inversiones, ¿no?, tiene un ciclo bien definido, ¿no?, que está mucho mejor explicado mediante este gráfico. Generalmente nosotros al ciclo lo conocemos de manera secuencial, teniendo, digamos, a la fase de programación multianual de inversiones al inicio, luego la formulación y evaluación, posteriormente la ejecución y finalmente el funcionamiento. Sin embargo, se grafica de manera cíclica que completa, ¿no?, los 360 grados de este ciclo de inversión a la fase de programación multianual de inversiones, porque muy a pesar de ser una fase que busca programar lo que se va a hacer, en realidad es una fase que se alimenta mucho de la información que se está generando en las otras fases del ciclo de inversión, mirándolo desde la perspectiva de cada entidad y del Estado. Me explico. Por ejemplo, una entidad de repente adscrita al sector salud o una entidad adscrita al sector agrario va a contar con una serie de ideas de proyectos, probablemente tenga también, o es lo más seguro, tenga muchos proyectos que ya se encuentren viables, otros más en plena ejecución y algunos más en la fase de funcionamiento. Y es importante entender, ¿no?, que el ciclo de inversión y el ciclo, en realidad, en el que se revisa todo tipo de proyecto, ¿no?, es un ciclo que busca que se haga un constante seguimiento y monitoreo a las inversiones. Es así, ¿no?, que nos vamos a encontrar con las inversiones en sus diferentes fases o etapas, ¿no? Y es importante tener esta retroalimentación de información de esos proyectos de inversión, de esas inversiones, en esas etapas en particular, porque alimentan toda la información requerida para poder programar las inversiones multianualmente. La programación multianual de inversiones no solamente se circunscribe a programar lo que vamos a inscribir, formular, evaluar, ¿no?, para posteriormente empezar a ejecutar luego de la viabilidad, sino que se constituye también en poder entender y poder programar, ¿no?, luego de ese entendimiento, ¿no?, del estado situacional, cuáles son las acciones que se van a hacer para todas las inversiones que necesitan el monitoreo continuo hasta que incluso el proyecto o los proyectos o las inversiones después de cierre requieren, digamos, un seguimiento durante su fase de funcionamiento. Por lo tanto, hay varios aspectos que están implícitos, ¿no?, en ese monitoreo, en ese seguimiento, como la programación de esfuerzos, la programación de prioridades, la programación de costos, de presupuestos, ¿correcto? Entonces, es por eso que vemos a la programación multianual de inversiones como una fase totalmente continua, cíclica, porque si bien es cierto, da información para poder
ejecutar el ciclo de inversión durante los 3 años que dura la programación multianual, y dicho sea de paso que esa programación multianual se actualiza anualmente, siempre para 3 años, también se alimenta de la información que las entidades del Estado le brindan, ¿no? Para poder actualizarse. Entonces, vemos que es un proceso de coordinación, de articulación, es interinstitucional porque todas las entidades contribuyen a ello, intergubernamental porque también, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales contribuyen a ello, es de proyección trianual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión para identificar, seleccionar y priorizar la cartera de inversiones que está orientada a cerrar las brechas que aquejan a la población. Habla de brechas prioritarias. ¿Por qué? Sabemos que todas las brechas son importantes, si no, no se identificarían. Sin embargo, ¿no? En el tiempo, unas van a tener mayor prioridad que otras que van a pasar, pues, digamos, a un segundo plano, ¿no? A un siguiente puesto en cuanto a la prioridad. Pero eso no quiere decir, pues, que pierdan esa prioridad, ¿no? Van a tener prioridad de repente para la siguiente programación multianual de inversiones. Pero vamos a ver eso con mayor detenimiento cuando veamos los criterios de priorización que hacen que finalmente, pues, se tenga a bien priorizar algunas inversiones en las diversas etapas en las que estén durante una programación multianual, ¿no? Entonces, vamos a ver también, como ya lo hemos revisado, ¿no? En una de nuestras sesiones, cómo se articula la programación multianual de inversiones entre diversos sistemas administrativos del Estado. Específicamente vimos el Sistema Nacional de Presupuesto y también el de Planificación Estratégica, que articulaba con la gestión de inversiones y programación multianual. Pero también veremos que hay el involucramiento de otros dos sistemas administrativos del Estado, ¿sí? Principalmente son los que le mencioné, ¿correcto? ¿Por qué? Porque son, de cierta manera, ¿no? Aquellos que permiten una planificación, que permiten, digamos, que las entidades puedan brindar sus planes estratégicos, sus planes operativos para el cumplimiento de las metas en atención, ¿no? A la programación multianual, y por ende, ¿no? Se pueda cumplir con el cierre de brechas, ¿no? Y también, pues, es importante para ello contar con el presupuesto, porque digamos que sin el dinero que se necesita no se podría, digamos, ejecutar todos esos planes, ¿sí? Entonces, de eso se trata la fase de programación multianual de inversiones, ¿no? Y precisamente ya aterrizando en su importancia, ya les he mencionado parte de ello, ¿no? Es primero proporcionar el marco estratégico y planificado para asignar los recursos para ejecutar las inversiones en un horizonte trianual, ¿no? El multianual. Nos hablan de trianual como mínimo, ¿no? Porque la programación multianual de inversiones es trianual. Sin embargo, eso no quita que hay inversiones, ¿no? Que nos vamos a dar cuenta de acuerdo a las evaluaciones que se le realicen, ¿no? Que sus horizontes de evaluación pues van mucho más allá de 3 años. Pero bueno, eso nada más quería aclarar, ¿no? La programación multianual de inversiones es trianual. También es importante esta fase porque permite que se establezcan las metas de cierre de brechas, ¿no? Con las inversiones seleccionadas, que están coordinadas, también priorizadas, de acuerdo con los objetivos y brechas prioritarias. También buscamos la gestión eficiente de recursos públicos para la inversión. También facilita la planificación a largo plazo, identificación de sinergias o complementariedades entre inversiones y la optimización de la ejecución presupuestaria. Eso lo vamos a ver un poco relacionado a un tema que conversamos en una de las sesiones anteriores, ¿no? Que trataba precisamente de la oportunidad de que los diversos niveles de gobierno o también institucionalmente, ¿no? Se diesen en cuenta la manera más óptima de poder plantear y ejecutar algunas inversiones que pueden ser de beneficio común, ¿correcto? Y bueno, también otro aspecto de importancia de esta fase de programación multianual de inversiones es que promueve la gestión estratégica, la gestión transparente de la inversión pública con, digamos, el beneficio de desarrollo económico y social a largo plazo, ¿sí? Digamos que esa es la premisa, ¿no? Poder obtener un beneficio económico, un beneficio social a nivel jurisdicción, a nivel país, y eso obviamente está muy ligado, ¿no? A los resultados en principio que se tengan luego de la fase de formulación y evaluación, que es la fase que veremos en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Y que tiene que ser sostenido también en el tiempo, ¿no? Digamos que en el momento en el que se está ejecutando la inversión, y de hecho ya cuando esté en funcionamiento, pues esos beneficios tienen que seguir, digamos, de pie, ¿no? Y es por eso que hay todas unas acciones para poder hacer el seguimiento, ¿no? Y para evaluar ex post. Bueno, entonces, esa es la importancia de la fase de programación multianual de inversiones, que va desde el planteamiento de estrategias para que las entidades puedan ejecutar los recursos de manera óptima, basados en una programación, ¿no? Que está totalmente basada, valga la redundancia, en información que viene, ¿no? de su propio ejercicio. Y no solamente eso, ¿no? Que Invierte.p en esta fase pide articular con otras entidades, con otros niveles de gobierno, de manera de que se puedan encontrar sinergias y poder encontrar mayores oportunidades de optimización y con la finalidad de poder digamos, cerrar las brechas, obviamente, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? El cierre de brechas pueda conllevar, ¿no? A un beneficio económico y social, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Del cumplimiento de la finalidad pública de las inversiones, ¿sí? Y hablando de articulación, pues veamos cuál es el detalle de esa articulación que nosotros les explicaba yo en un inicio, ¿no? De la fase de programación multianual de inversiones, que digamos es transversal a todo el ciclo de inversión,
porque vamos a ver pues que la fase de programación multianual de inversiones se alimenta de la información de todas estas fases que, digamos, secuencialmente están así planteadas. De hecho, en el planteamiento tradicional del ciclo de inversión, siempre estas tres fases de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento eran subsiguientes a la programación multianual de inversiones. Pero bueno, la articulación se basa en lo que les explicaba, ¿no? En poder, digamos, en el momento en el que ya se tienen las ideas de proyecto, las ideas de inversión inscritas, ¿no? Formular el proyecto, ¿no? Mediante, ¿no? Y eso es lo que veremos mañana, ¿no? Mediante el método o las fichas, ¿no? Que sean pertinentes, ¿no? Según las características, y plantear, pues, esta formulación sobre la base de alguna brecha que se haya identificado, ¿no? En la fase de formulación y evaluación se formulan y evalúan las inversiones que están orientadas, ¿no? Para atender estas brechas prioritarias, ¿no? Y tienen que ser registradas en el programa multianual de inversiones para que pueda iniciar su ejecución. Entonces, digamos que la articulación con esta fase es básicamente cuáles de esas ideas, ¿no? Ya pasan, digamos, a ser pasibles de ser formuladas y evaluadas posteriormente. Entonces, si están en esta fase, si han ingresado a esta fase, en la programación de multianual de inversiones van a estar consideradas, ¿no? Para esta fase de formulación y evaluación. De igual manera, ya algunas inversiones o proyectos de inversión que hayan obtenido la viabilidad correspondiente luego de haber sido evaluados tendrán que pasar a la fase de ejecución, para la cual se necesita también que se programe adecuadamente, ¿no? Para poder, digamos, ejecutar ese proyecto, ¿no? Entonces, la ejecución, que comprende la ejecución física y financiera de las inversiones, ¿no? También, digamos, que va a funcionar de manera que esté registrada en el programa multianual de inversiones, ¿no? Acá hay dos formatos que se van a utilizar, el formato número 8 y el formato número 12B, ¿no? Que, digamos, nos orienta el formato 12B al seguimiento de la ejecución de las inversiones, ¿no? Y en el caso del funcionamiento, que comprende la operación y mantenimiento de los activos generados, pues también es una fase que nos brinda información para la programación multianual de inversiones, determinando las necesidades de repente intervenir una unidad productora mediante una inversión, ¿no? Nosotros, digamos que durante la fase de funcionamiento se sabe, ¿no? Que se va a operar, mantener una infraestructura, hablando de infraestructuras, ¿no? Una infraestructura construida que está brindando un servicio. Pero digamos que pasado cierto tiempo, ¿no? Puede haber algunas necesidades que subsanar en esa unidad productora, no necesariamente en la infraestructura, de repente en algún componente de la unidad productora, ¿no? Entonces, esa necesidad identificada puede venir, ¿no? La figura de un proyecto de inversión o también en la figura de una IOR, ¿no? Lo cual tiene que ser identificado y se identifica en la fase de funcionamiento y alimenta a la programación multianual de inversión, ¿no? Para poder considerarlo en esa programación. ¿Sí? A ver, vamos a ir con unas consultitas para ir subsanando, porque siempre hay varias consultas que me van haciendo. Me hablan de la CIOAR, tiene que cumplir un ciclo de inversión. A ver, en el caso de las CIOAR, sí, tiene que cumplir el ciclo de inversión, y sabemos que las CIOARs no necesariamente van a ser obras de infraestructura, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, ¿no? Porque la pregunta va a saber si es necesario que una IOAR tenga un expediente técnico, ¿no? Digamos, en su fase de ejecución. No es, digamos, una obligación que una IOAR cuente con un expediente técnico, porque eso depende en realidad de la naturaleza de la inversión. Si la naturaleza de la inversión es una naturaleza de infraestructura, ¿no? Que implica la elaboración de un expediente técnico, se hará un expediente técnico, ¿no? Porque toda obra de infraestructura que sea de carácter, digamos, entre comillas, permanente, no sabemos que una IOAR no genera, digamos, un capital, pero sí sabemos que puede, como lo hemos visto en nuestra sesión pasada, puede tratarse de una obra de infraestructura independientemente, pues, de su consideración como capital o no, ¿correcto? Y lo que se espera, si es que está aportando a una unidad productora, que sea una obra de carácter permanente. Entonces, si esas son sus características, ¿no? Una obra de carácter permanente se rige bajo los parámetros de la construcción en nuestro país, ¿no? Y una de las normas que se tiene que seguir es el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que te exhorta, pues, al tema del expediente técnico, ¿no? Y sabemos que las obras de infraestructura requieren, por su naturaleza, sus características, de un expediente técnico que las describa, ¿no? No solamente que las describa, sino que también se pueda saber, pues, cuánto va a costar, ¿no? Cómo es que se va a valorizar, ¿no? Entonces, en ese entendido, si es una obra, requiere un expediente técnico, y si no lo es, si es otro tipo de inversión que requiere de repente una adquisición, pues la documentación puede ser, pues, se podría tratar, por ejemplo, de un término de referencia, bien desarrollado, ¿no? Si se trata de repente, ¿no? Que la inversión implica un estudio, se hará un estudio, ¿no? Entonces, eso depende de la naturaleza, pero la IOAR también sigue el ciclo de inversión, ¿sí? A ver, ¿me escuchan bien todos? Porque aparece que hay un problema de internet. Ah, ya, acá está respondiendo que parece que es el problema del participante
de la participante Saavedra. Perfecto, gracias. A ver, me hablan acerca de los mantenimientos. Bueno, las IOAs cumplen ciclo de inversión. Los mantenimientos, digamos que son aparte, ¿no? Toda obra de mantenimiento, digamos que está orientada para que la realice la misma usuaria, ¿correcto? En el momento en que ya tiene la infraestructura, ¿sí? Eso no quita que, como lo vamos a ver en nuestras sesiones, bueno, en una de nuestras sesiones futuras, ¿no? Que el tema de operación y mantenimiento forma parte del horizonte de evaluación, ¿sí? Ahora, con respecto a las obras de emergencia, nosotros en la sesión pasada vimos que se están considerando como un tipo de IOR, una SKIRI, ¿no? Aquellas obras que van a estar a cargo de la NIC, ¿no? Son un tipo de obras de emergencia, ¿sí? Y también, bueno, hay algunos tipos no diría de proyectos, sino bueno, proyectos o intervenciones, ¿no? Que, por ejemplo, son orientados al desarrollo productivo, ¿no? Que también, digamos, siguen el ciclo de inversión del invierte.p, ¿sí? Perfecto, muchas gracias con todos. Muy buenas las consultas hasta ahora. Vamos a continuar con la sesión, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los criterios de priorización para la programación multianual de inversiones? ¿No? En primer lugar, cierre de brechas prioritarias, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que las inversiones seleccionadas tienen que ser aquellas que cierren con mayor eficacia y eficiencia las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros revisamos también, cuando hablamos de las brechas, que las brechas, digamos que para que puedan ser identificadas y puedan ser requisadas, se cuantifican. Entonces, digamos, uno de los parámetros comparativos para el tema del cierre de brechas o para saber cuál brecha tiene la prioridad respecto de otras, ¿no? Va a ser el grado de eficiencia, ¿no? Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de brechas con diferentes magnitudes para ser medidas. En ese sentido, digamos que entre magnitud y magnitud, por ejemplo, si hablo de una brecha poblacional, ¿no? Respecto de un beneficio de repente de un sistema de agua potable y de desagüe, ¿no? No va a ser comparable, ¿no? Con de repente una brecha, ¿no? de un metrado para una infraestructura de riego, ¿no? Entonces, directamente no son comparables. Sin embargo, una manera de poder llegar, ¿no? A un comparativo que sea lógico, ¿no? Que realmente ayude, ¿no? A identificar qué brecha es más prioritaria que la otra sería de repente obtener indicadores de eficacia, ¿no? O un simple indicador porcentual, ¿no? Podríamos utilizar eso, en el sentido en el que, pues, poder comparar, ¿no? La alternativa de solución, ¿no? De repente, que se pretende plantear, o de repente nos encontramos solamente en la etapa en la que se ha identificado el problema, la brecha, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Cuál es el grado o la magnitud de la brecha que existe, ¿no? Por el área en el que se va a intervenir, por ejemplo, podemos obtener un valor porcentual de eficacia, ¿no? Para cuando se tenga ya la infraestructura, pues, construida, ¿no? Si hablamos de una brecha poblacional, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si hablamos de una brecha que está calculada territorialmente, podríamos obtener un factor, lo cual puede ser comparable, ¿no? Y de esa manera poder ver cuál de estas dos brechas podría ser priorizada respecto de otras. Eso sin perjuicio de que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que hay inversiones y proyectos que están orientados a las necesidades básicas, ¿no? Como por ejemplo el saneamiento o aspectos de salud, ¿no? Entonces, esos también, ¿no? Dependiendo del sector, ¿no? Que vamos a ver que hay diferencias entre sectores, ¿no? Se van a ver priorizados respecto de otros proyectos, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los primeros criterios. Quien cierra brechas prioritarias con mayor eficiencia, o se espera que se cierre brechas prioritarias con mayor eficiencia, mayor eficacia, tiene la primera prioridad, ¿sí? Para lo que son inversiones seleccionadas. Ahora, la coordinación intergubernamental, ¿no? Que nos dice que las entidades del mismo nivel de gobierno o de diferentes niveles de gobierno tienen que coordinar, cooperar entre sí para seleccionar las inversiones que produzcan las mayores sinergias o complementariedades. A ver, aquí sí también hay todo un tema porque hay mucha necesidad en lo que respecta a transporte, en lo que respecta a infraestructura agrícola, ¿no? Y muchos de los proyectos, de repente también de salud, ¿no? De educación, bueno, eléctricos, ¿no? Son o se manifiestan como una necesidad no solamente de repente de un distrito, ¿no? De repente también es una necesidad de la provincia o de la región, ¿no? O del sector, ¿no? A nivel nacional. Entonces, cuando hay, digamos, coincidencias en necesidades, es mucho más sencillo encontrar sinergias, ¿no? Y decir, este tipo de inversión, ¿no? O la inversión que iba a hacer el Estado, de repente, en un sistema de distribución eléctrico aunado, ¿no?
a la necesidad de repente mejorar una central hidroeléctrica, aunado también, ¿no?, a que este gobierno regional quiere hacer ya las instalaciones eléctricas, ¿no?, para diversos poblados que están en lugares recónditos, se genera una sinergia, ¿no?, y se podría ver, pues, que, o preparar un proyecto a multinivel, ¿no?, y generar una coordinación, ¿correcto? Es un criterio de priorización, ¿no? Lo único que sí se podría ver de repente una pequeña desventaja en el sentido de que, ¿no?, al no encontrar de repente esa sinergia, algunos de los proyectos queden en espera, ¿no es cierto? Algunos de los proyectos en pequeñas, o pequeños proyectos o pequeñas inversiones que se requieran, ¿no?, en zonas muy específicas, queden en espera, ¿no? Porque claro, un criterio de priorización no está mal, ¿no?, es que haya una coordinación intergubernamental, ¿no?, que sería lo más indicado, digamos que el área de atención sería mucho mayor, ¿no?, y habría pues toda una interconexión, ¿no?, para poder atender una necesidad ya que se entiende como generalizada, ¿no?, en un ámbito geográfico, ¿correcto? Sin embargo, claro, hay, digamos, un pequeño riesgo, ¿no?, respecto de proyectos más pequeños, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el único comentario, pero digamos que existe también otros criterios de priorización que podrían atender a esos pequeños proyectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sostenibilidad y la oportunidad en la entrega de servicio a la población beneficiaria, ¿no? El tema de sostenibilidad nos habla de que se debe garantizar que las inversiones cuya ejecución se programe cuenten con un futuro presupuesto para la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es de lo que les hablaba. Cuando se tiene una idea de proyecto, se formula y evalúa, también se toma en cuenta lo que será su operación y mantenimiento y todo lo que se requerirá para ello. Las entidades que reciben las infraestructuras para brindar un servicio público, sean ellas o de repente otra área usuaria, ¿no?, porque a veces hay diversas casuísticas, ¿no?, pero finalmente el área usuaria, ¿no?, es la que va a, digamos, siempre, ¿no?, anualmente solicitar presupuesto para operar y para mantener esa infraestructura. En ese sentido, es necesario que se haya tomado las previsiones del caso en la formulación de evaluación para la obtención de la viabilidad, porque depende mucho de las características de la inversión que se está realizando, ¿no?, para poder tomar las decisiones, porque en el mismo proyecto se van a tomar decisiones, ¿no?, y el proyecto va a ser ejecutado sobre la base de esas decisiones para que, digamos, se construya un tipo de infraestructura con un equipamiento en particular que va a tener necesidades muy particulares, ¿no? Hay proyectos más sencillos que otros y los proyectos más complejos precisamente son los que requieren más presupuesto para su operación y su mantenimiento. Entonces, es necesario que haya una coherencia y que se empiece a trabajar desde la formulación y evaluación. ¿Para qué? Para que todas las decisiones tomadas desde ese momento digamos, y luego se ejecuten, puedan ser sostenibles, inclusive mientras está funcionando la infraestructura, ¿no? De eso se trata la sostenibilidad y de eso se trata el hecho de que se sostenga la inversión durante todo su ciclo de vida, ¿no? El que es similar al horizonte de evaluación probablemente que se ha tomado en cuenta en la formulación y evaluación para que el área usuaria, ¿no?, siempre cuente con el presupuesto para realmente no perder, digamos, el nivel de servicio, ¿no?, de esa infraestructura durante su funcionamiento, ¿no? Y el no perder el nivel de servicio, ¿qué quiere decir? Bueno, que se opere idóneamente, ¿no?, bajo los estándares establecidos de la propia infraestructura, ¿no?, y que se pueda mantener para poder, digamos, recuperar en frecuencias cortas, ¿no?, las condiciones de servicio de esa infraestructura, ¿no? Eso sin perjuicio de que se puede identificar quizá, ¿no?, a los 3 años, por lo menos, algunas CORs, ¿no?, que estén debidamente sustentadas, ¿no?, para también contribuir a esa sostenibilidad, ¿sí? Entonces, ese es otro criterio, ¿no? El tema de sostenibilidad, la importancia de la sostenibilidad puede hacer que, digamos, se priorice algunas inversiones respecto de otras. Y también la oportunidad de la entrega de servicio a la población beneficiaria, ¿no? Y esa podría ser una oportunidad que vean algunas inversiones de cualquier envergadura, en realidad, ¿no? Pero también aquellas inversiones pequeñas, de repente, ¿no?, que en ocasiones se ven un poco aisladas, ¿no?, por la necesidad que se ha identificado, ¿no?, en su jurisdicción, ¿no?, en lo que van a atender, ¿no? Entonces, cuando se inicia la ejecución de una inversión, ¿no?, sabemos que se tiene que cumplir un plazo previsto, ¿no?, de acuerdo a su ficha, a su estudio, a su expediente, bueno, los documentos que se hayan preparado durante sus fases de inversión para asegurar que la población beneficiaria reciba el servicio en los plazos previstos, ¿no? Y bueno, eso es algo de lo que todavía se adolece, creo, en nuestro país, porque se plantea una inversión, hay toda una serie de esfuerzos que se hacen, sin embargo, hay muchos casos, ¿no? Casos en los cuales vemos un planteamiento, una formulación, una evaluación de diferentes niveles, ¿no? Un nivel muy bien elaborado, ¿correcto? Por ahí, ¿no?, una que otra falencia, hay otros que han presentado más falencias que otros, ¿no? Bueno, pero han seguido adelante, ¿no? Y luego hay una fase de ejecución en la que se elaboran documentos
técnicos con sustento técnico, ¿no? Que también, ¿no? Pueden estar correctamente elaborados, como pueden contar con sus falencias. Entonces, toda acción que hagan los equipos responsables en las diferentes fases tiene sus consecuencias, ¿no? Si las acciones son correctas, son idóneas, son buenas, hay una intervención, ¿no?, de los profesionales idóneos que brindan recomendaciones también, ¿no?, las mejores recomendaciones, pues lo más seguro es que se tenga pues un flujo pues normal, ¿no?, de este ciclo de inversión en las inversiones, en los proyectos, ¿no? Pero si no hay las mejores decisiones, ¿no?, en este camino, va a haber pequeñas pausas, ¿no? O pausas, no hay que calificarlas, ¿no? Va a haber pausas que retrasen el proceso, y cada retraso en el proceso, ¿no?, que se ve más que nada durante la ejecución, ¿no? La fase de ejecución que implica el diseño y la ejecución física y financiera es la que, en la experiencia de muchos de nosotros, siempre ha tenido, digamos, estos retrasos, ¿no? Lo que nosotros llamamos retrasos en el diseño o retrasos en la ejecución de las obras, ¿no? Si nos referimos a obras de infraestructura. Entonces, cada uno de esos retrasos viene a perjudicar, ¿no?, el beneficio del usuario final, ¿no? Todo proyecto tiene una finalidad pública y tiene que cerrar una brecha. Entonces, este cierre de brechas tiene que darse en un plazo establecido desde un inicio, cuando se formuló y evaluó un proyecto. Si es que se empiezan a manifestar retrasos, ¿no?, por causas que vienen desde la preinversión o causas que se han originado en la fase de ejecución propiamente, ¿no?, si se empieza a experimentar ese tipo de retrasos o alguna otra circunstancia, el proyecto se aleja más y cada vez más de satisfacer oportunamente la necesidad y por ende el cierre de la brecha identificada, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que hacen las entidades o lo que deberían hacer, ¿no?, es tratar de priorizar también en función de que sea lo más oportuno posible el cumplimiento del cierre de brechas, ¿no? Pero ese criterio de priorización, claro, está planteado en un escenario en el cual, pues, los proyectos, pues, se van desarrollando, pues, de una manera ideal, ¿no es cierto? Pero sabemos en la práctica que va a haber, ¿no?, o habría alguna vicisitud, alguna problemática que hay que solucionar, ¿no?, que haga que de repente con un retraso, ¿no?, el proyecto se vea más en riesgo de no cumplir con su culminación, ¿no? Entonces también, considerando estas variables, sí, también hay que tomar en cuenta el poder priorizar los proyectos de acuerdo a la oportunidad en la que se requiere sean, digamos, terminados, ¿sí? Bueno, tenemos un cuadrito de los diversos servicios, tipologías para poder realizar intervenciones con mayor relevancia en la reducción de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, las tipologías, los servicios, ¿no?, que son más relevantes, por así decirlo, ¿no? No quisiera tratar de discriminar, ¿no?, a otras tipologías que también podrían tener indicadores de cierre de brechas, pues, que realmente sean importantes para la población, ¿no? Pero vemos, pues, que en el ranking podría estar infraestructura de agua para riego, ¿no?, el riego tecnificado, ¿no?, en el caso de transportes y comunicaciones, carreteras vecinales, caminos de herradura, vías urbanas, también lo que respecta a la gestión de residuos sólidos, ¿no?, una gestión integral, también el tratamiento de aguas residuales en lo que es agua y saneamiento, como sistemas de saneamiento urbano, sistemas de saneamiento rural, también establecimientos de salud de primer nivel de atención, también centros de promoción y prevención de la salud, en lo que respecta a educación, establecimientos educativos de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Acá se habla de educación porque, recordemos, la brecha puede ser de infraestructura y de acceso a servicios, ¿no? Los proyectos de inversión en el marco del Invierte.p pueden ser proyectos que tengan componente de infraestructura, como proyectos que tengan otro tipo de finalidad, ¿no? Como por ejemplo, un tema que esté relacionado, ¿no?, a mejorar el servicio educativo, ¿no? Y eso no va a implicar necesariamente infraestructura, ¿no? En muchas ocasiones sí, hay un componente de infraestructura, ¿no? Pero en otras ocasiones tiene que ver, pues, con un tema netamente intangible, ¿no? De repente, temas de potenciamiento intelectual, puede ser un tema de implementación en cuanto a nuevas tecnologías, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, en lo que es educación, los 3 niveles de educación menor, digamos, que no es universitaria, son los más prioritarios, ¿no? Y en el caso de comercio, pues los mercados de abasto, ¿no? Entonces, digamos que esos servicios, esas tipologías en el marco del Invierte.p son aplicables en todos, en su mayoría, tanto a municipalidades provinciales como a distritales, ¿no?, salvo en el caso de los centros de promoción y prevención de la salud, que aplica más a municipios distritales y no a provinciales, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las consideraciones generales? Sobre las inversiones viables y o aprobadas que están activas, tienen que encontrarse activas y se debe tener en cuenta el uso correcto de su documento técnico para que pueda ser declarado viable, ya sea un perfil, una ficha técnica simplificada, una ficha técnica estándar o una ficha técnica de baja y mediana complejidad, dependiendo de la complejidad del proyecto de inversión y el cumplimiento de las metodologías generales y específicas sectoriales, ¿no? Recordemos que para una evaluación, lo que vamos a ver más adelante, ¿no?, para la evaluación de un proyecto, de lo que será un proyecto de inversión, hay que seguir las guías sectoriales,
¿no? Tenemos una guía, digamos, general, ¿no? Pero también por cada sector hay aspectos a tomar en cuenta muy particulares, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? El mismo Invierte.p siempre exhorta a la diferenciación, ¿no? De acuerdo a diversos sectores, ¿no? Y establece guías o establece parámetros de repente para poder formular y evaluar proyectos culturales o para poder formular y evaluar proyectos en lo que respecta a la salud o proyectos educativos, ¿sí? Otra consideración es que la programación de inversiones, sobre la programación de inversiones que no están previstas, ¿no? En la programación multianual de inversiones, ¿no? Si no están programadas en la programación multianual de inversiones, deben ser incorporadas de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en los lineamientos para la modificación de la cartera de inversiones del PMI, ¿sí? Entonces, también hay, digamos, circunstancias en las cuales se identifican algunas inversiones que no están en la programación multianual de inversiones, pero tienen que ser incorporadas. Entonces, hay un lineamiento también para poder incorporar, ¿sí? Bueno, en el caso de la sostenibilidad, ya lo expliqué, ¿no? Es lo mismo que les hablaba, ¿no? Poder tomar en cuenta las previsiones para lo que será la operación y el mantenimiento de los activos que se generen, ¿no? Y que haya una sostenibilidad de las inversiones durante el ciclo de vida, ¿no? En el tema de continuidad, nos dice Invierte.p que la entidad debe asumir el financiamiento de las inversiones que se haya seleccionado en caso requieran continuidad en los años siguientes o las inversiones actualicen sus costos, para lo cual deberá priorizar los recursos de asignación presupuestaria multianual vigente, ¿sí? También nos habla de la no duplicidad ni el fraccionamiento, ¿no? No se puede fraccionar las inversiones con la intención de llevar a cabo cada fracción por medio de una IOR, porque sabemos que las IORs son mucho más fáciles de gestionar, ¿no? Y tampoco puede haber una duplicidad de inversiones, ¿no? En el caso de la competencia, las unidades formuladoras tienen competencias legales para formular y declarar la viabilidad de un proyecto de inversión, así como para aprobar las IORs, ¿sí? Y en el caso de los registros actualizados en el Banco de Inversiones, la inversión debe contar con registros actualizados en los de la directiva general, ¿no? Hay una directiva general del Invierte.p, ¿no? Conforme a las disposiciones de este sistema. Y también la inversión, si es que se encuentra culminada, se tiene que registrar un formato, que es el formato número 9 de cierre de inversiones, ¿sí? Y hay una directiva también para ello y lo veremos en el momento en que revisemos la fase de ejecución y consecuentemente el cierre de las inversiones, ¿no? Que viene al finalizar la fase de ejecución, ¿sí? Ahora, un poco tratando de ver solamente el tema de criterios de priorización, ¿no? Que quiero revisarlo de manera particular. Y acá en la presentación se van a dar cuenta que los títulos están de color anaranjado, con lo que tiene que ver con criterios de priorización, ¿sí? Hay requisitos de información que tienen que cumplir las inversiones de acuerdo a su tipología, ¿no? Hay requisitos para todos los proyectos de inversión, para tanto los servicios, las tipologías, ¿no? Que, digamos, están indicadas en criterios de priorización que se tienen que cumplir, ¿no? Y también hay requisitos de información específica, ¿no? Requisitos que los proyectos de inversión bajo el ámbito del Invierte.p tienen que cumplir según el servicio y tipología al cual corresponde, ¿no? Uno tiene que ver, pues, con criterios de priorización general, ¿no? Y otro tiene que ver, pues, con criterios de priorización más que nada relacionados al sector, ¿sí? Entonces, estos, digamos, criterios de priorización, o mejor dicho, la información que deben cumplir las inversiones relacionados a los criterios de priorización que están establecidos en Invierte.p, tienen que ser plasmados cuando se registra la inversión, ¿no? Y para el registro de inversión se utilizan formatos como el formato 7A, ¿no? Que es el registro de proyecto de inversión, ¿no? Y también hay un formato número 8A, que es un registro en la fase de ejecución de o para proyectos de inversión, ¿sí? Entonces, para eso sí. Aquí está el anexo número 1, que son los requisitos de información generales para proyectos de inversión, ¿no? Sabemos que los proyectos de inversión, según su naturaleza, ¿no? Según el activo que se vaya a producir, luego de haber hecho todo el ciclo de inversión, ¿no? Requiere, pues, de una serie de documentación, ¿no? Claro, esto depende mucho, ¿no? De la naturaleza, pero digamos que en primera instancia, ¿qué se requiere? ¿No? Se requiere, por ejemplo, la aprobación de un expediente técnico o un documento equivalente, ¿correcto? Hablamos de expediente técnico, ¿por qué? Y lo repito, ¿no? Porque a veces me ha sucedido que hay confusión, ¿no? Piensan que los proyectos de inversión pública solamente son de carácter infraestructura o de obra, ¿no? Cuando en realidad hay diversos tipos. Entonces, hay esa duda. Sin embargo, no hay que pensar así, por más que Inverta.p nos hable de un cierre de brecha de infraestructura, es porque la gran parte de las inversiones en nuestro país y de los servicios están asociados a una infraestructura, ¿correcto? Pero no es lo único. Por eso es que cuando hablamos de un documento que describa al proyecto de inversión, hablamos o de un expediente técnico o de algo que sea equivalente según la naturaleza de la inversión, ¿no? También, bueno, ya un poco relacionándolo de repente, ¿no? Al expediente técnico o quizá a un detalle al que se quiera llegar, ¿no? En algún tipo de inversión, podríamos hablar de una memoria descriptiva o un documento equivalente, también un presupuesto, un cronograma. En el caso que se requiera el saneamiento físico legal, también hay que presentar los arreglos institucionales, la disponibilidad del predio, de los terrenos, según corresponda, solo si corresponde, ¿sí? Ese es un tema que se tiene que revisar también, ¿no? Es un registro de información para la inversión. También el saneamiento físico legal, ¿no? Según corresponda,
salvo que por el tipo de inversión, esos aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico, ¿correcto? Entonces, hay algunos casos en los que se va a poder ver ese saneamiento físico-legal en esta etapa de registro de la inversión y otros casos en los que sea una labor que se traslade a la fase de ejecución. Otro documento necesario es el de compromiso de operación y mantenimiento emitido por la entidad de cargo para asegurar la sostenibilidad de la inversión, ¿no? Hay un compromiso, por eso se va a considerar en la evaluación, ¿no? Es necesario poder, de alguna manera, programar la sostenibilidad o lo que será la sostenibilidad del proyecto durante la operación y mantenimiento. Bueno, el documento técnico, ya sea un perfil o una ficha técnica vigente, ¿no?, que fundamenta la declaratoria de viabilidad, y también un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, CIRA, emitido por la autoridad competente solo si corresponde, ¿sí? Entonces, estamos viendo una serie de documentos, muchos de ellos tienen que ver con infraestructura, pero como ya expliqué, puede ser un documento equivalente si la inversión es de otra naturaleza, pero vemos pues, ¿no?, que todas estas denominaciones de documentación, ¿no?, se tienen que adjuntar en distintas etapas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el caso de la declaratoria de viabilidad, ¿no?, que se adjuntan algunos de estos documentos mediante el formato 7A y otro mediante el formato 8A en la aprobación del expediente técnico, ¿sí? Y bueno, el sustento lo tenemos aquí. Si ustedes quieren ver qué es lo que indica exactamente la directiva, hay numerales específicos que hablan acerca de ese conjunto de documentos, ¿no?, o de ese documento en específico, ¿no? Pero en estricto, digamos que están separados por fases, ¿no? La directiva separa un poco por fases la documentación que se va a requerir para, como información general de los proyectos de inversión, ¿no? Por ejemplo, aquí también hay una serie de documentos específicos por sector, ¿no? Por ejemplo, para un proyecto de infraestructura vial, eso sería los documentos específicos que el anexo 2, ¿no?, recaba, ¿no?, y corresponde al sector transportes, ¿no? Por ejemplo, si se habla de un servicio de transitabilidad vial interurbana, ¿no?, de tipología carretera vecinal, que sería un poco la intervención, ¿no?, la denominación de la documentación que se tendría que presentar, ¿no?, es un croquis de la unidad productora con origen y destino georreferenciado para señalar la localidad de origen, la localidad de destino, las localidades intermedias, el código de la ruta, bueno, entre otra información correspondiente. Por otro lado, un estudio de tráfico que sustente la demanda. Cualquiera que ha visto proyectos viales sabe que tanto en la etapa de preinversión como durante la elaboración de los estudios de ingeniería, ¿no?, o bueno, como se denominen, ¿no?, los estudios previos a la elaboración de un expediente técnico, se realiza estudios de tráfico. ¿Por qué? Porque es un input, una de las tantas fuentes que se utiliza para poder calcular la demanda y también para poder proyectar la demanda con la cual se va a diseñar, ¿no?, se va a proyectar lo que será la intervención de esa vía. ¿Sí? También un inventario vial y estudios de campos completos que señalen el estado de la carretera y también sus componentes, ¿no?, para descartar un posible fraccionamiento, ¿no? Entonces es necesario poder poner las cartas sobre la mesa, como se diría coloquialmente, ¿no?, entendiendo cuáles son los diversos proyectos que se encuentran en la zona o que están identificados de repente por otras jurisdicciones, y poder también descartar, ¿no?, que haya tanto una duplicidad como un fraccionamiento. Y también se tiene que presentar un planteamiento de la alternativa técnica de acuerdo con el tráfico, ¿no?, que sería, digamos, el primer esbozo en el caso de la declaratoria de viabilidad, ¿no?, es la alternativa de solución, ¿no? Y luego, durante la fase de ejecución, se tratará de notas de ejecución en el formato 8A, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de caminos de herradura también, en los que se necesita croquis, estudio de tráfico, inventario vial, y en el caso de vías urbanas, se necesita un documento de factibilidad del prestador de servicios de agua potable y alcantarillado, porque ahí se ve pues la mayor interferencia de conexiones de agua, de alcantarillado para la urbe, ¿no? Entonces es necesario poder tener una factibilidad, ¿no?, de parte de la empresa prestadora de ese servicio. También se necesita planos o croquis de la unidad productora para ver cuáles son las vías integrantes, los estudios de tráfico, también la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el caso de que sea el proyecto de Lima, para intervenir en la fase de formulación y evaluación, y también una autorización para intervenir en la fase de ejecución cuando se trata de vías colectoras, arteriales o expresas del sistema vial. Entonces, esta es la documentación específica para lo que es el sector transporte. Para el sector salud también habrá una información específica. Por ejemplo, si hablamos de un establecimiento de salud de primer nivel, tendrá que haber un programa médico funcional, tendrá que haber un programa arquitectónico, un programa de equipamiento, un programa de recursos humanos, porque el servicio de salud no está solamente orientado a la infraestructura a construir, ¿no? Porque se necesita primero un master plan de arquitectura, ese es el programa arquitectónico, que nos brinda un poco cómo va a ser el emplazamiento de la intervención que se va a realizar. Eso se concatena y se relaciona con el objetivo del servicio de salud que se quiere brindar a través de la unidad productora, ¿sí? Y un programa de equipamiento también. ¿Por qué? Porque en un centro de salud va a haber equipos necesariamente, ¿no? Y dentro de lo que es la implementación de la infraestructura también, claro. Siempre hay, digamos, un paquete de trabajo que se orienta a lo que es el equipamiento, ¿no? Pero aquí pues tiene digamos, una importancia
mucho mayor a lo que sería un simple equipamiento de repente en un proyecto inmobiliario, ¿no? O de una índole más sencilla, ¿no? Acá realmente se requiere un programa de equipamiento porque el equipamiento vendría a ser como un componente de la inversión, ¿no? De lo que sería el proyecto de inversión pública. Y de igual manera un programa de recursos humanos, ¿no? Porque bueno, va a haber una intervención, ¿no? De capital humano, siempre cuando hablamos pues de la ejecución de un proyecto para brindar un servicio de salud. También se va a necesitar un certificado de parámetros urbanísticos y zonificación que sea compatible con brindar el servicio de salud, ¿no? Es decir, que la zona realmente brinde al terreno, ¿no? La zonificación que requiere para que se pueda construir de repente un hospital, ¿no es cierto? Un informe técnico de localización o de mitigación de riesgos, también relacionado con la ubicación, ¿no? Y las condiciones del entorno que podrían afectar a la infraestructura. También un plan de reubicación temporal de los servicios de salud, que le denominan plan de contingencia. Ustedes ven en algunos de los proyectos de infraestructura de salud, cuando va a haber un mejoramiento, una rehabilitación, incluso una reconstrucción, ¿no? De un centro de salud, digamos, se monta todo un centro de salud de contingencia, ¿no? Para poder atender a toda la población de la zona, ¿no? O la población que siempre demanda ese servicio de salud, ¿no? Y es provisional hasta que termine el proyecto y pueda brindar, pues con todo su equipamiento, inmobiliario y todas las condiciones, pueda brindar el servicio de salud. Y bueno, también se necesita la aprobación de la unidad ejecutora de inversiones de la correspondencia entre el programa arquitectónico del expediente técnico con el programa arquitectónico del perfil o ficha técnica, con opinión favorable de la autoridad de salud. Entonces, nosotros sabemos que tiene que haber siempre una coherencia entre la concepción técnica de un proyecto, ¿no? En la etapa de preinversión, es decir, cuando se ha presentado a nivel de perfil, ¿no? Una concepción técnica, y la concepción técnica que se plantea en el expediente técnico. Si bien es cierto, uno va a estar más desarrollado que el otro porque hay más información, en la esencia de la concepción no debe cambiar. Eso es algo que se entiende, que se sabe a nivel de inversiones en general. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, de proyectos de inversiones de salud, se requiere un documento específico, como lo piden, ¿no? Para poder encontrar esta validación, si lo queremos llamar de alguna manera, de esa coherencia, ¿no? Entre el programa arquitectónico que digamos, engloba la propuesta en general, ¿no? De lo que será técnicamente la ejecución de ese proyecto, ¿no? Con lo que se planteó tanto en el perfil, ¿no? En la preinversión, como en la fase de ejecución, ¿sí? Y en el sector de educación, veamos un pequeño ejemplo de educación secundaria, ¿no? Por ejemplo, un documento de factibilidad de las empresas prestadoras de luz, agua potable, alcantarillado, internet, también el programa arquitectónico, el documento de la Dirección Regional de Educación o de la UGEL correspondiente que sustente que no brinda capacitación de docentes en la institución educativa cuando el proyecto de inversión incluya dicho componente, ¿no? Solamente es como un poco aclarar ese tema, y un presupuesto detallado de rubro de costos de gestión cuando el proyecto de inversión incluya dicho rubro, ¿sí? Porque también los proyectos de inversión como componentes del proyecto de inversión pueden tener, por ejemplo, un componente de infraestructura, un componente de gestión, un componente de supervisión, un componente de equipamiento, ¿no? Y se puede enumerar una serie de componentes que se quieran trabajar de manera independiente. Eso no significa fraccionamiento, solamente significa establecer cuáles son los componentes que se van a trabajar, ¿no? Y cada componente pues será tratado de manera independiente, ¿no? Y será cerrado también, ¿no? De manera independiente para que contribuya al cierre del proyecto en general, ¿no? Y bueno, otro ejemplo de agua y saneamiento, por ejemplo, para lo que es, a ver, veamos, ¿no? El tema de tratamientos de aguas residuales urbanos, ¿no? Un documento de factibilidad de la empresa prestadora de servicios y una opinión técnica favorable de la alternativa técnica que se está planteando en el formato 7A, ¿no? O en el perfil, ¿no? Y también el instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente, ¿no? Recordemos que tanto para el caso de gestión de residuos, ¿no? En este caso, ¿no? Que se habla de gestión ambiental, ¿no? Hay normas a cumplirse, ¿no? En este caso es tratamiento de aguas residuales, ¿no? Hay normas que se tienen que cumplir que son dispuestas por el sector correspondiente, ¿no? El sector ambiente, ¿no? Que digamos que se interrelacionan, ¿no? Con este tema del sector vivienda, ¿no? Para lo que es agua y saneamiento, ¿no? Entonces, hay aspectos, instrumentos de gestión, bueno, entre otros, que se tienen que cumplir, ¿no? Y es por eso que se tiene que también, digamos, reportar, ¿no? Como documentos particulares solicitados, ¿no? Para los proyectos de inversión de esta índole. Y también acá está el tema de gestión de residuos sólidos, agraria y de riego y comercio, ¿no? También tendrá sus documentos independientes en el caso de residuos sólidos, por ejemplo, documentos del diseño de rutas de recolección, que eso corresponde a un plan de gestión de residuos sólidos, también el estudio de selección del sitio y caracterización de los residuos sólidos. ¿Por qué es importante poder saber dónde se van a destinar los residuos sólidos? Documentos de flujos, resultados que demuestren la capacidad de pago de los usuarios del servicio de limpieza pública, instrumentos de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, actividades de agua y desagüe si corresponde, de suministro eléctrico también si corresponde, un certificado de compatibilidad de uso de suelo e infraestructura de residuos sólidos o rellenos sanitarios emitido por la correspondiente municipalidad, ¿no? Si es que va a haber un relleno sanitario, tiene que haber un documento de sustento, una autorización y licencia de funcionamiento, por supuesto, ¿no? Entonces, esos son, digamos, algunos ejemplos de cómo se va a requerir información, tanto la general como la específica, para los diversos proyectos de inversión pública según el sector al que pertenece.
¿sí? Y bueno, para la determinación de prioridades, ¿no? Ya llegando un poco a no haber visto los criterios de priorización, ¿no? ¿Cómo es que se establecen los grupos de prioridad, ¿no? Hay 4 grupos de prioridades, ¿no? Que se podrían identificar así a grosso modo, son los siguientes. El grupo de prioridad 1 son inversiones con ejecución física por culminar y o cerrar, ¿no? Es decir, son aquellas inversiones que se están ejecutando, ¿no? Están en camino, ya han sido declaradas viables, están, digamos, en su etapa ya sea de elaboración de expediente técnico, ¿no? O están ejecutándose física y financieramente, están cerca de terminar o del cierre de la inversión. Entonces, es importante saber que deben tener el grupo de prioridad 1. ¿Por qué? Porque son inversiones que ya están próximas a culminar, por lo tanto, a poder cumplir con el objetivo y con la finalidad pública de ese cierre de brechas, ¿sí? Tenemos 2 niveles, ¿no? Inversiones programadas en la cartera de inversiones y también el otro nivel, que son inversiones registradas ya en el banco de inversiones ordenadas por prioridad. El grupo 2 incluye inversiones con ejecución física a culminar a partir del 2026. Eso está actualizado a la programación multianual de inversiones recientemente aprobada, ¿no? Entonces, como prioridad número 2 están las inversiones con ejecución física que empiezan a culminar a partir del año siguiente, del 2026. ¿Sí? Luego, en el grupo de prioridad 3 están aquellas inversiones que no tienen ejecución física. Por lo tanto, se entiende que son aquellas inversiones que ya se encuentran viables o que ya se encuentran aprobadas, que van a empezar a culminar a partir del año 2026, ¿no? Que no correspondan a no previstas o tipo nuevas, sino que ya, digamos que han seguido un proceso, ¿no? Ya se las conoce, ya, digamos que han pasado por la etapa del planteamiento de la idea de inversión, ¿no? Ya han pasado por la viabilidad, ¿sí? Y el grupo de prioridad número 4 es cuando no se disponga de inversiones viables o aprobadas. Digamos que todavía la inversión está en este proceso de idea, el proceso de registro, ¿no? De poder también recabar la información para el registro correspondiente. Entonces, ese grupo de prioridad 4 está conformado de ese tipo de eh, inversiones que todavía no propiamente no lo son, ¿sí? Entonces, dentro de cada grupo también habrá un orden de prioridad, ¿no? Y luego, pues, se va a generar ya un orden de prelación con el cual se tenga el listado de las inversiones priorizadas, ¿sí? Hay una manera de poder consultar la prioridad de inversiones, es mediante un aplicativo del banco de inversiones, ¿sí? Entonces, eso lo hace la OPMI, que registra su usuario, su contraseña, ¿no? Va a la prioridad de inversiones y se mete la pestaña 54, ¿no? De un decreto de la ley 32.185, con lo cual puede consultar, ¿no? Las prioridades. Pero sí hay un aplicativo de criterios de priorización del banco de inversiones que tiene un filtro de búsqueda que realmente es bastante útil, ¿no? Y muestra cuál es el listado de inversiones, ¿no? Este aplicativo es bastante utilidad, ¿no? Para poder conocer las inversiones y cómo han sido priorizadas, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los criterios de priorización. Antes de continuar con toda la fase de programación multianual de inversiones, vamos a ver algunas consultas que nos han realizado. A ver, me pregunta la diferencia entre criterios de priorización y los criterios de priorización sectoriales. Como hemos podido ver, ¿no? Los criterios de priorización más generales aplican, ¿no? A todos, o mejor dicho, hemos visto los requisitos de información, mejor dicho. En cuanto a lo que tiene que ver con criterios de priorización, ¿no? También hay criterios de priorización que son aplicables a todas las inversiones en general, ¿correcto? Y eso lo establece, digamos, Invierte.p, ¿no? De manera general en sus directivas, ¿no? Y son, digamos, de aplicación en todas las entidades en común, ¿correcto? Pero también tenemos criterios de priorización sectoriales, que ya son emitidos por cada sector, en particular de acuerdo a las características y naturaleza de los proyectos que se va a ejecutar en el ámbito de su sector, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe entre esos criterios de priorización. Por ejemplo, hemos visto los diferentes criterios de priorización que exhortan de repente a que esté próximo a terminar un proyecto, ¿no? el cual se encuentre mucho más cerca de terminar, ¿no? Hay otro criterio de priorización general que nos habla también de aquellas inversiones, ¿no? Que ya han obtenido la viabilidad, ¿correcto? Pero quizá para un sector, ¿no? Un criterio de priorización sea el poder haber calculado la brecha, ¿no? De población que está desatendida, ¿no? Para un servicio de salud, ¿correcto? Entonces, su criterio de priorización va a prevalecer de repente frente a algún otro criterio que sea más general, ¿no? Por la misma naturaleza de esa inversión y la necesidad de poder avanzar con ese proyecto y poder culminarlo en el tiempo establecido, ¿no? Entonces, es ahí donde encontramos un poco la articulación que tiene que hacer la unidad, o mejor dicho, la oficina de programación multianual de inversiones con la información que le brinda la unidad formuladora, ¿no? La unidad ejecutora, dependiendo de las etapas en las que estén los proyectos, ¿no? Para poder, pues, priorizarlos, ¿no? De acuerdo a lo establecido por cada sector, ¿sí?
A ver, hablan de los proyectos productivos. Bueno, los proyectos productivos también forman parte, muchos de ellos son los que tienen que ver con agricultura y riego, ¿no? Y tienen también, ¿no? Siguen el ciclo de inversión, ¿no? Van a entrar, digamos, a su, a su etapa en la que se los va a formular, se los va a evaluar, ¿no? Para poder obtener, digamos, una viabilidad y correspondientemente puedan ser ejecutados, ¿no? Que si dónde entran en todas esas fases, bueno, en realidad siguen el ciclo de inversión. Entonces, me imagino que la pregunta va por cómo se los priorizan. Eso depende del sector al que pertenecen, ¿no? Si pertenecen a agricultura y riego, estos proyectos productivos van a ser priorizados en función a los criterios de priorización del sector. ¿Qué criterios se toma para hacer una ficha técnica y cuál es su metodología? Bueno, eso lo vamos a ver no en esta clase, estamos viendo programación multianual de inversiones. Ojo con eso, la ficha técnica, perfil, todo lo vamos a ver en formulación y evaluación. A ver, sobre los requisitos específicos para los diversos sectores, tenemos miles, ¿no? Tenemos muchos requisitos para el sector, como bien lo piden, ¿no? Electrificación rural, salud, educación, entre otros, ¿no? Voy a tratar de compilar, ¿no? Algunos requisitos específicos para compartírselos, ¿no? Por medio de NetCram, para que ustedes los puedan tener, pero en realidad también es materia consultable por medio del portal del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Dependiendo de las necesidades específicas que tenga cada uno de información. Sí, pero voy a tratar de compilar, correcto, para que ustedes puedan tener, digamos, los requisitos, además de lo que ya están en el slide, ¿no? De algunos otros sectores. A ver, me preguntan sobre un proyecto de preinversión. Se aprobó en 2014 con el SNIP, es decir, que tuvo su viabilidad mediante el SNIP y la etapa de inversión bajo convenio interinstitucional se dio en el 2016. Ya se formularía el expediente técnico bajo el marco del Invierte.p. Entiendo que ha habido una transición entre lo que es SNIP e Invierte.p, ¿no? Como no es retroactivo, digamos que y el Invierte.p empezó a regir a partir del año 2017, entiendo que ese proyecto tendría que haber terminado con el SNIP. Los detalles, claro, no los conozco, ¿no? Pero la lógica me dice que si no ha pasado porque hubo una transición, ¿correcto? Pero entendamos que entró a regir el reglamento en el 2000, o digamos la ley en el 2017, ¿no? Con su respectivo reglamento, posteriormente había un tubo con su reglamento, ¿correcto? Entonces, digamos que eso al no ser retroactivo, ¿no? Rige para los proyectos de ahí en adelante, ¿no? Bueno, ya, estas son todas las consultas hasta el momento, ¿sí? Ahora, respecto a los indicadores de brechas, como bien, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Son parte de esta etapa de programación multianual de inversiones, ¿no? Ya nos ha quedado clarísimo que el indicador de brecha nos expresa una diferencia entre el ideal, expectativa y cómo está la situación actualmente en algún sector. Y eso tiene que cuantificarse, porque es la única manera de hacer más objetiva la identificación de la brecha. Por eso es que se le denomina indicador de brecha, ¿no? Porque está siendo objetivizado. Entonces, para poder, digamos, llegar, ¿no? A tener estas mediciones, ¿no? Pasamos primero de un diagnóstico de brechas, que ya hemos visto de qué se trata, ¿no? Se determina la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a un servicio en un determinado ámbito geográfico. Es importante tomar en cuenta no solamente determinar la necesidad, sino en qué ámbito geográfico se mueve esa necesidad. ¿Por qué? Porque ya posteriormente, ¿no? Cuando veamos formulación y evaluación, se va a ver que una inversión, un proyecto de inversión tiene que estar denominado correctamente, ¿no? Y la denominación incluye, ¿no? El indicar cuál es el problema, ¿no? Cuál es el ámbito geográfico, ¿sí? Y bueno, algunas otras características que ya vamos a ver en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Luego de eso pasamos por los criterios de priorización para establecer la prioridad de cada inversión que conforme la cartera de inversiones, ¿no? Pero eso sobre la base del diagnóstico de brechas y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas. Es por eso que no solamente para poder aplicar mis criterios de priorización yo uso información de las brechas que se están generando o que están naciendo, que recién se están identificando, sino que veo también el panorama de lo que se está ejecutando, de lo que incluso está en funcionamiento, para ver cuál es el estado de la inversión, si estamos cerca o lejos de terminar ante la necesidad que hay, o si se está generando una nueva necesidad de inversión, ¿no? Durante el funcionamiento. Toda esa información viene también a formar parte, ¿no? De todas las consideraciones que voy a tomar para priorizar, ¿no? Las inversiones, ¿no? Y también el tema de la cartera de inversiones, ya que viene después, que comprende la selección de aquellas inversiones que van a ser financiadas totalmente o parcialmente con los fondos públicos para lograr los objetivos previsados y alcanzar los resultados respecto al cierre de brechas. Es decir, que ya luego de haber aplicado los criterios de priorización, es que puedo listar cuál es la cartera de inversiones que va a ser financiada en ese periodo multianual. Los intervinientes en esta fase de programación multianual de inversiones son los diferentes órganos, oficinas o unidades, como por ejemplo, en primer lugar hablamos de la DGPMI, ¿no? Que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas y es el ente rector de ese sistema administrativo del Estado de Invierte.p. Digamos que esta Dirección General establece las directrices, lineamientos, guías, entre otros, para poder llevar a cabo
las diferentes funciones, responsabilidades, procesos, utilización de formas, formatos, aplicativos, entre otros, para la programación y la gestión de las inversiones. Y luego ya a nivel de sector, gobierno regional o local, tenemos una OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que se encarga de la programación multianual de inversiones. ¿Sí? Se encarga de esa fase que hemos visto, que no es una fase que inicia, digamos, un ciclo, que inicia, digamos, todo este proceso de las fases del ciclo de inversión, sino que ahora se plantea como una fase cíclica, por lo tanto, esta oficina tiene una participación cíclica durante todo el ciclo de inversión. Y digamos que además está el órgano resolutivo de cada ministerio, entidad, gobierno regional, gobierno local, que digamos va a tener por su grado de autoridad, ¿no?, una responsabilidad de repente para aprobar, para desaprobar, finalmente para resolver, ¿no?, mediante documentos, ¿sí? Y tenemos tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora de inversiones. La unidad formuladora y la unidad ejecutora son órganos que se responsabilizan tanto de la formulación y evaluación, la primera, y de la ejecución de las inversiones, la segunda, ¿ya? Y estas unidades están en cada, bueno, hay unidades en cada entidad, ¿no?, que digamos que son las que tienen sus responsabilidades especificadas, ¿no?, en la normativa de Invierte.p, pero para lo que es la programación multianual de inversiones, son las que también, ¿no?, además de cumplir con sus propias responsabilidades, brindan información sobre los proyectos o digamos las inversiones, los registros que tienen a su cargo, ¿no?, de acuerdo a la fase, ¿no?, para poder, digamos, seguir con esta programación multianual de inversión. ¿Sí? Y hablando propiamente de la fase de programación multianual de inversiones, como bien lo mencioné al principio, tiene sus propias etapas o pasos, si lo queremos llamar, ¿no? Y vemos cuál es la participación, ¿no?, de cada una de las oficinas, órganos, ¿no?, intervinientes de acuerdo a la etapa que se está llevando a cabo. Por ejemplo, empezamos con la evaluación del cierre de brechas, ¿no?, que lo elabora la OPMI, ¿no?, de cada sector o de cada gobierno regional o local. Vemos que eso es a nivel sectorial o de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las brechas se van a plantear de esa manera y van a ser utilizadas tanto a nivel local o a nivel regional o a nivel sectorial. Luego viene la actualización de los indicadores de brechas. Recordemos que los indicadores de brechas no son estáticos. Se les hace un seguimiento, ¿no? De repente se terminan en un año, ¿no?, terminan 3 proyectos en un sector, ¿no?, que estaban relacionados con la mejora de la capacidad resolutiva de establecimientos de salud. Entonces, la cantidad de demanda que está siendo atendida son unos 300.000 pacientes. Entonces, si hay esa actualización, entendemos que la población que está siendo atendida es lo que normalmente tenía un buen indicador de atención, digamos, más estos 300.000 que han alcanzado el nivel de atención que se esperaba. Por lo tanto, esos 300.000 que formaban parte de la brecha, ¿no?, ya están cerrando la brecha, ¿no? La brecha se hace más corta. Entonces, el indicador de brechas va a cambiar, ¿correcto? Y digamos que cada año se hace esa actualización de cada uno de los indicadores de brechas, de eso se encarga la OPMI, ¿no?, y lo aprueba el órgano resolutivo, ¿no? Ahora, la actualización del indicador de brechas se motiva tanto por el cierre de brechas que se esté produciendo, como también por la identificación, de repente, de algún otro frente de esa misma brecha, o bueno, también la identificación de una nueva brecha, ¿no? Luego también se hace la elaboración del diagnóstico de brechas, ¿sí?, si es que hay nuevas brechas que tomar en cuenta. Luego, la elaboración de los criterios de priorización, ¿no?, que también se actualizan, ¿no?, se revisan, sobre todo a nivel sectorial o local o regional, ¿no?, y lo aprueba el órgano resolutivo. Se hace luego la evaluación de la cartera de inversiones del año anterior, que lo hace la OPMI y lo socializa. Se elabora la cartera de inversiones, ¿no?, y es ahí donde brinda información las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras, para que las OPMI puedan elaborarlo y el órgano resolutivo lo pueda aprobar. Luego viene la aprobación de la programación multianual de inversiones por el órgano resolutivo. Y bueno, según lo que vimos en nuestra clase pasada, hay consistencias con respecto al presupuesto, ¿no? Y también consistencias con lo que serán las estrategias y la operatividad que se va a hacer, ¿no? Pero básicamente con el tema presupuestal, ¿no?, hay una elaboración por parte de la OPMI, ¿no?, y la aprobación también por parte de la OPMI de las consistencias con el presupuesto público para poder elaborar la programación multianual de inversiones del Estado, que concatena todos los sectores, los gobiernos regionales y locales, para su correspondiente aprobación, ¿no? Acá yo les dejo otro cronograma, que es lo que vimos la ocasión pasada, solamente que es un cronograma aplicable para los diferentes años, ¿no? Puede ser aplicable para cualquier año, donde nos brindan fechas aproximadas, ¿correcto? Sobre todo en lo que respecta a la aprobación de la programación multianual de inversiones, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, y esta es la articulación. Nosotros habíamos visto la articulación entre la DGPMI, el CEPLAN y la DGPP, ¿sí? Pero también la Dirección General de Abastecimiento en detallar, ¿no? ¿Por qué? Porque estima la demanda de bienes, servicios y obras, ¿no? Finalmente, ¿no?, si ustedes se dan cuenta,
tanto en la preinversión como en la ejecución, ¿no? Las entidades van a necesitar la contratación de servicios, de consultorías, de asistencias técnicas, de obras, de profesionales, bueno, o de materiales directamente, ¿no? Si hablamos de obras para administración directa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también hay proyectos propiamente de las entidades, ¿no? Que tienen que ser atendidos y habrá adquisiciones en ese marco. Entonces, una vez que los proyectos o la programación multianual de inversiones, ¿no? Está siendo preparada, el área de abastecimiento de las entidades, ¿no? Y eso se articula con la Dirección General de Abastecimiento del MEF, se hace la estimación de la demanda, ¿no? Tanto de los bienes, los servicios y obras que se tengan que adquirir, ¿sí? Y luego pues se concatena con la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, ¿no? Hay una presentación, ¿no? En el programa de adquisiciones para luego ir pues al PAC, ¿no? Al programa de adquisiciones y compras. Entonces, esto va al presupuesto, también forma parte de la consistencia del presupuesto hasta la publicación de la programación multianual de inversiones del Estado. Entonces, vemos una articulación de 4 sistemas administrativos en el Estado en los que, digamos que tiene o prima, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que digamos que es la que da inicio o da pase a la articulación con los demás sistemas administrativos, ¿no? Que digamos dependen en cuanto a lo que respecta a la información de la DGPMI, pero la DGPMI de todas maneras está dependiendo de todos los demás, tanto para poder articular las estrategias de ejecución y de operación respectiva para las inversiones, como para poder adquirir todo lo que se necesita y, por supuesto, el presupuesto que se requiere para poder satisfacer, ¿no? Entonces, acá vemos la articulación a detalle, permítanme, voy a borrar un rayón, la articulación a detalle, ¿no? De el sistema de presupuesto público, ¿no? Vemos que la programación multianual de inversiones, ¿no? Sabemos que es un insumo para la asignación presupuestaria. La asignación presupuestaria es el límite máximo de los créditos que corresponderá a los pliegos presupuestarios y para que las inversiones puedan ser incluidas en la programación multianual de presupuesto es obligatorio que estas estén registradas previamente en la cartera de inversiones del PMI. A ver, hay un participante que está rayando la pantalla, por favor, tengan cuidado, ¿sí? Ya se les ha dado las indicaciones correspondientes, por favor. Bueno, también, como vemos, es un requisito fundamental que la cartera de inversiones o que los proyectos o las inversiones estén en la cartera de inversiones para que pueda haber un registro en la programación multianual presupuestal y, por lo tanto, se pueda registrar la ejecución en el CIA, ¿no? Y con respecto a la articulación con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, sabemos que el Plan Estratégico Institucional también es un insumo para la priorización de inversiones, porque cada inversión que se programe tiene que estar vinculada a un objetivo específico institucional y una actividad específica institucional también, para que pueda ser priorizada en la programación multianual de inversiones. Si esto no se logra, por eso todo se hace a nivel de aplicativos, ¿no? Digamos que tiene que haber objetivos y actividades estratégicas de la institución, ¿no? A las cuales se alineen bueno, las inversiones, ¿no? Que se estén programando para que puedan ser consideradas dentro del proceso de priorización, ¿no? Y también la programación multianual de inversiones es un insumo para la elaboración del plan operativo institucional, ¿no? El plan operativo también se hace de manera multianual, pero también es susceptible de actualización, ¿no? Siempre se hace por el periodo trianual, pero siempre se actualiza todos los años, ¿sí? Y este es el cuadro multianual de necesidades en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento y vemos pues que la cartera de inversiones, ¿no? Si es que las inversiones están metidas, ¿no? Dentro de esta cartera ya aprobada, ¿no? Van a dar origen al cuadro multianual de necesidades que estén relacionadas específicamente con cada una de las inversiones que forman parte de la cartera de inversiones, que se supone que ya han sido priorizadas, ¿sí? A ver. Y después, la articulación con el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, ¿no? Nos hablan de un plan trienal de concertaciones, que es un insumo para poder elaborar la programación multianual de inversión, ¿no? Entonces, solamente las inversiones que conforman este plan trienal de concertaciones pueden ser registradas en el programa multianual de inversiones, ¿no? Con la fuente de financiamiento de los recursos ordinarios, siempre que se cuente con el documento de conformidad de la Dirección General del Tesoro Público. Entonces vemos que va a haber un plan trienal de concertaciones, debe, digamos, estar presentes los proyectos en la cartera de inversiones del PMI, debe haber un documento de conformidad, ¿no? De esta Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para que se pueda incorporar algunos proyectos de inversión para ser financiados con estos recursos de operaciones de endeudamiento en el programa multianual de inversiones, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la última articulación, pero esto, digamos, es si es que se requiere ese tipo de articulación con el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, ¿sí? Bueno, y aquí vamos con los formatos que se van a utilizar, ¿no? Estos formatos los vamos a ver con mayor detenimiento, ya como formato,
cuando revisemos la fase de ejecución, ¿sí? Pero digamos que se mencionan acá en la programación multianual de inversiones porque la información que esos formatos recaban periódicamente es información que genera una trazabilidad, por supuesto, y que va a ser utilizada en la fase de programación multianual de inversiones para poder priorizar los proyectos, ¿no? Conociendo en qué estado se encuentra, ¿no? Entonces, previo al inicio de la programación, ¿no? Vemos que eh, es importante que la OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, verifique que las inversiones cuenten con la información actualizada. Es por eso que estos formatos se actualizan periódicamente, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos diferentes escenarios, ¿no? Sobre la situación de la inversión, ¿no? Si no tiene formato o si sí cuenta con el formato número 8 y pertenece a alguna de las secciones, ¿no? Eso vamos a verlo con mayor detenimiento, ¿no? Es dependiendo de algunas características propias de la inversión. Pero finalmente, ¿no? En cuanto a las fechas de inicio y fin que se ven en el formato número 8, ¿no? Sea que no tengan formato o si tengan formato, ¿no? Número 8 se van a registrar, ¿no? Y si en el caso del formato número 12B, que es un formato de seguimiento, que digamos que alimenta en la programación porque le va a dar como una fuente de información, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que si no tiene formato o el formato número 8 ha sido utilizado en su sección A, se van a registrar, ¿no? Digamos, en la programación multianual de inversiones, ¿sí? Pero en el caso de que el formato número 8 sea atendido en la sección B y C, la información, lo que se va a registrar, se toma tanto del formato número 8 como del formato 12B, porque corresponde información de seguimiento, ¿no? Información actualizada. Ahora, sobre las actividades preparatorias para elaborar la cartera de inversiones. Nosotros hemos visto toda la etapa de identificación de brechas, hemos visto las diferentes etapas que hay para poder diagnosticar también, para poder priorizar, todo en pro de poder formar una cartera de inversión, ¿no? Pero también hay algunas actividades preparatorias para la propia elaboración de la cartera de inversiones, que no tienen que ver exclusivamente con la priorización, ¿no? Sino, por ejemplo, con verificar la actualización de la información de las inversiones en el banco de inversiones. Entonces, ustedes han visto que hay una serie de formatos. Por ejemplo, ya saben que el formato 7 sirve para el registro. Hay otros tipos de formato 7 que sirven para registrar otros tipos de inversiones. Formato 8, ¿no? Para registrar lo inicial, ¿no? Respecto de lo que será la ejecución del proyecto. El formato 12B para el seguimiento del proyecto, ¿no? Entonces, toda esa información que es susceptible de actualizarse periódicamente tiene que hacerse, ¿no? Tiene que actualizarse y eso es verificado para poder elaborar la cartera de inversiones. Como paso número 2, ¿no? Se tiene que actualizar y analizar la cartera de inversiones que está vigente. ¿Por qué? Porque es digamos que es nuestra primera fuente de información sobre qué proyectos han estado viendo, ¿no? De acuerdo a la programación multianual anterior. Y también poder generar una coherencia entre cómo estaba esa cartera de inversiones y cómo se estaría planteando actualmente, ¿no? Que sirve de un input para poder traer la información que viene de la unidad formuladora, de la unidad ejecutora, para poder, digamos, formar la cartera de inversiones multianual, ¿sí? También evaluar qué inversiones van a permanecer en la cartera de inversiones y cuáles no, dependiendo, pues, de diversas circunstancias, ¿no? Quizá un cierre de proyecto, quizá la pérdida de rentabilidad de algún proyecto que lo obliga al cierre, ¿no? También hay que evaluar qué inversiones no se encuentran en la cartera de inversiones y tienen que incorporarse. Y también seleccionar inversiones que sean programables, y su ordenamiento según su avance en el ciclo de inversión. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos para formar la cartera de inversiones? ¿No? Acá están los detalles de cada uno de estos pasos, que ya más o menos los hemos revisado, ¿no? Como verificar la información de las inversiones registradas, ¿no? Y esta verificación es la verificación, por ejemplo, el costo, fechas de inicio y fin, cronograma de ejecución, sobre si la unidad ejecutora sigue siendo la misma, si la unidad formuladora sigue siendo la misma, quién es la unidad ejecutora presupuestal, ¿no? Todo eso se tiene que verificar y actualizar de corresponder, ¿no? De igual manera, actualizar y analizar la cartera de inversiones vigentes, les dejo los pormenores también para que los tomen en cuenta. De igual manera, ¿qué inversiones deben permanecer en la cartera de inversiones, ¿no? Entonces, aquí es importante detenernos un poquito, porque hay inversiones que están formando parte de una cartera que va a ser actualizada eventualmente, y hay que evaluar si se quedan o no. Entonces, si no se quedan es por alguna razón sustentable. Entonces, esto, digamos, se decide mediante un análisis, ¿no? Sobre las inversiones que van a permanecer, ¿no? Y las que van a ser retiradas, ¿no? Serán retiradas por factores como, por ejemplo, que no estén orientadas a un cierre de brechas prioritarias, ¿no? A veces pasa que se diagnostica y se identifica una brecha y empieza de repente el registro de una inversión, eh, digamos, en ese marco. Sin embargo, puede pasar de repente un año, pongamos un ejemplo, un año y medio, 2 años, y digamos que el diagnóstico de brechas ha tenido una actualización, ¿no? Ya la concepción de la brecha no es la misma. Entonces, si la concepción de la brecha no es la misma, la necesidad está cambiando de enfoque. Quizá ya la inversión se había proyectado,
ya no está orientada a un cierre de brechas prioritario, porque ya la prioridad cambió. Eso podría pasar, ¿no? También la factibilidad de su ejecución. Quizá hay inversiones, ¿no?, que siguen avanzando, ¿no?, y finalmente no hay factibilidad para su ejecución. Por más que tengan la declaratoria de viabilidad, hay algún aspecto que se ve durante el inicio de la fase de ejecución y no se logra la factibilidad, entonces se tiene que, digamos, cerrar esa inversión. También influye el hecho de que haya nuevas ideas de inversión que atienden de forma más integral y eficiente al cierre de brechas, ¿no? Quizá yo tenía una necesidad, ¿no?, de darle una electrificación, ¿no?, a un poblado muy pequeño en la sierra, ¿no? Pero viene una nueva idea de inversión, ¿no?, que va a trabajar en un sector que está a cargo de un gobierno regional, ¿no? Digamos que hay un ámbito geográfico que incluye a la población, ¿no? Y la idea de inversión implica la utilización de paneles solares, ¿no?, y otro sistema que hace pues que ya esa pequeña inversión que se había planteado inicialmente para cubrir una necesidad, pues ya no sea, digamos, susceptible, ¿no?, de continuidad, sino que se opta por el proyecto de mayor ámbito geográfico que va a atender de todas maneras la necesidad identificada, pero en un rango mayor. También si la inversión está duplicada, que en ocasiones pasa que se identifica la duplicidad de inversiones, ¿no?, entonces es necesario, pues, retirarse de esa duplicidad, ¿no?, y cerrar una de las inversiones que esté generando esa duplicidad. También inversiones que requieren continuidad, ¿no? Si es que se requiere algún tipo de continuidad que ya escape propiamente de lo que era la idea del proyecto, la concepción del proyecto, se tendría que retirar. Inversiones que cierran brecha en años posteriores, ¿no? De repente también hay un desfase con respecto al cierre de brechas o a la oportunidad de cierre de brechas, entonces también hay que, digamos, retirar la inversión por esos factores. Inversiones que entrarán a un proceso de liquidación. Ahora, esas son inversiones que siguen su curso, ¿no es cierto? Pero van a entrar en un proceso de liquidación por un corte que se ha hecho en ellas, ¿correcto? Por alguna motivación. Entonces son inversiones que van a cerrar, obviamente van a tener su cierre de ciclo, pero ya no forman parte de la priorización porque ya terminaron y solamente falta, digamos, el cierre, ¿sí? Y también inversiones identificadas en talleres de articulación territorial, que bueno, ya son aspectos que se manejan en una articulación de comunicación social, territorial, y se identifican, digamos, a nivel de coordinaciones para que sean retiradas de la cartera de inversiones y que ya no es necesaria su continuidad. ¿Sí? Bueno, entonces, sobre la evaluación, ¿no?, de las inversiones que no se encuentran en la cartera de inversiones y que deben incorporarse, se debe analizar las brechas prioritarias que aún no han sido atendidas, las inversiones de las entidades en el banco de inversiones que aún no están programadas y nuevas ideas de inversión, ¿no? Y los considerandos que se van a tomar en cuenta es la coordinación con las unidades formuladoras, ejecutoras de inversiones, para poder identificar esas inversiones que se van a incluir, que deben considerar que sean factibles de ejecutar, ¿no? También su importancia para el cierre de brechas. Hay que revisar todas las inversiones del banco de inversiones y que precisamente una inversión como esa no esté todavía incluida, ¿no? O sea, que no se genere una duplicidad también. También identificar la necesidad de actualizar las inversiones cuyos estudios de preinversión o fichas técnicas no se encuentren vigentes, de ser el caso. Porque pasa, ¿no?, que a veces la oportunidad de iniciar una ejecución de repente, o la oportunidad propiamente, ¿no?, de formular y evaluar un proyecto, digamos que por haber priorizado otras inversiones pasa, ¿no? Entonces hay que volver a evaluar o hay que volver a hacer un expediente técnico o hay que volver a hacer un estudio de preinversión dependiendo de la etapa en la que se encuentre, ¿no? Pero digamos que la necesidad, la brecha sigue en pie, entonces hay que satisfacer, ¿no? Hay que cerrar esa brecha. También identificar ideas de inversión para brechas prioritarias que no cuentan con inversiones registradas en el banco de inversiones. En ocasiones se identifican brechas. Puede haber un listado de brechas identificadas en el diagnóstico, pero no hay ninguna idea que haya, digamos, propuesto el cierre de esas brechas. Entonces, es necesario que si hay brechas prioritarias que todavía no tienen una atención, ni siquiera por medio de una idea, tratar de generar ideas para esas inversiones, o digamos, para esas brechas. Y bueno, ese análisis se tiene que realizar sobre inversiones que estén en formulación y evaluación, que sean viables e ideas, porque las que se encuentran en ejecución física y financiera tienen que ser registradas en la programación multianual de inversión. ¿Sí? Sobre la selección de inversiones programables y su ordenamiento según el avance en el ciclo de inversión, ¿no? Tiene que nacer de la cartera de inversiones vigentes, tiene que entrar a taller el diagnóstico de brechas, la información del banco de inversiones, por supuesto, y la articulación territorial de inversiones. Como lo habíamos visto, ¿no? Son aspectos propiamente técnicos que se han logrado a través del proceso de elaboración de la cartera de inversiones que deviene del diagnóstico de brechas, que como bien lo hemos dicho, ¿no? El diagnóstico de brechas no necesariamente va a decantar todo lo que se diagnostica en la cartera de inversiones, porque hay aspectos que ni siquiera tienen ideas de inversión registradas. Entonces, del diagnóstico de brechas también pueden hacer estas ideas programables en el tiempo. Al igual que el banco de inversiones, ¿no? Me puede brindar información sobre las inversiones que serán programables, las que se van a incorporar.
así como la articulación territorial de inversión. De esa manera es que se tiene todos los datos, toda la información necesaria para la elaboración de la cartera de inversiones del sector y posteriormente del Estado, por supuesto, ¿no? Entonces, vemos pues que el concepto, de hecho ya lo sabemos, ¿no? La cartera de inversiones del programa multianual de inversiones, ¿no? Es aquella que contiene pues a todas las inversiones que nacen de fuentes de información de lo que está en ejecución, ¿no? De nuevos registros, de inversiones, de ideas de inversión, ¿no? Todos los esfuerzos que se alinean con el plan estratégico institucional, ¿no? Y sabemos que a partir de la programación multianual de inversiones, que va a tener la cartera de inversiones, que se hace el plan operativo, ¿no? Pero digamos que el plan estratégico nos brinda inputs para la elaboración de la cartera, ¿no? Esta elaboración de la cartera, ¿no? Comprende continuar con la programación de inversiones que están registradas, incorporar algunas otras nuevas, previa coordinación con la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones. La OPMI es la que hace la cartera de inversiones tanto en el sector, en el gobierno regional, o gobierno local, o en una empresa adscrita a alguna entidad del Estado también, ¿sí? Y cuando se elabora hasta el 4 de marzo, esa es la fecha que se establece según el anexo C. ¿Sí? Entonces, vemos acá las diferentes inversiones que se pueden identificar según el nivel de gobierno, ¿no? Vemos, por ejemplo, en cuanto a las propias, ¿no? El sector, gobierno regional y gobierno local, identifica inversiones cuya ejecución se encuentra a cargo de sus unidades ejecutoras. En lo que respecta a transferencias, el sector lo ve. Inversiones financiadas con transferencias de los sectores de gobiernos regionales y locales, ¿no? Es ahí donde podemos ver articulación en proyectos de inversión, inversiones que articulen, digamos, tanto los gobiernos locales, regionales, el sector o regionales del sector. También hay organismos públicos, ¿no? Va a haber inversiones a cargo de organismos públicos que estén adscritos al sector, gobiernos regionales o gobiernos locales, y eso los ven los tres niveles de gobierno, al igual que los de sus empresas adscritas, y en el caso de mancomunidades se ve a nivel local y regional, ¿sí? Entonces, ya una vez que se tiene todos esos datos, se pasa a seleccionar las inversiones a registrar en la cartera, se verifica que los formatos estén actualizados, se obtiene la información a registrar de cada inversión, se va a calcular el porcentaje por la aplicación de los criterios de priorización, porque eso tiene toda una metodología también. Se registran las inversiones, ¿no? En el manual de programación multianual de inversiones y se aprueba la cartera de inversiones y se presenta a la Dirección General de Programación Multianual, ¿no? Estos pasos, ¿no? Acá están ya más específicos, ¿no? Los dejo para que los puedan revisar con mayor detenimiento, ¿sí? Donde vemos acá. Pero finalmente, lo que queremos llegar, ¿no? Luego utilizar este módulo aplicativo, ¿no? Que son aplicativos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Manejados básicamente por la OPMI, ¿correcto? El último paso es la aprobación de la programación multianual de inversiones a cargo del órgano resolutivo, mediante un acto resolutivo propiamente. Se presenta a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones por medio del aplicativo, y bueno, de esa manera se tiene la programación multianual de inversiones, y ya la OPMI, con toda la información que tiene el aplicativo, es que va a tener la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Que es la que, digamos, va a finalmente, luego de la consistencia de la que hemos hablado, ¿no? Va a ser la que se plantee para, o se apruebe, ¿no? Todos los inicios de año se aprueba para ser cumplida en el periodo trianual. A ver, sobre los indicadores de cumplimiento de las programaciones multianuales, en realidad los indicadores de cumplimiento están más alineados al diagnóstico o la actualización de las brechas, ¿correcto? Porque digamos que ese es el indicador principal. El indicador principal es cuánto de la brecha identificada se ha logrado cerrar. Claro, se puede hacer un seguimiento de todas maneras año por año porque el diagnóstico de las brechas se hace anualmente y sirve para la actualización siempre trianual de la gestión de las inversiones. Sí, hay una problemática que manifiesta la participante, Flores, acerca de que hay muchos proyectos que no salen de la fase de programación multianual de inversiones. Es como que de repente se quedan en viabilidad o de repente se quedan todavía previo a ello, ¿no? Están pendientes de ser formulados y evaluados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no forma parte de la priorización porque hay algún factor que no permite que sean priorizados. O de repente hay que evaluar si realmente tienen que continuar como una idea de inversión o como una inversión que tenga que continuar con el ciclo de inversión. Quizá hay que evaluarlo como para tomar la decisión de retiro. A ver, una última consulta más. Me preguntan acerca de la modificación de puntajes para los criterios de priorización. Entiendo que en cada sector, ¿no? Hay puntajes establecidos, ¿no? Para digamos, los criterios de priorización identificados, ¿sí? Entonces, es necesario que cada sector lo evalúe dependiendo de su contexto y sus circunstancias, ¿no?
Entiendo que tienen todo un equipo, ¿no? Que ve eso anualmente, ¿no? Lo evalúa, lo analiza. Sin embargo, quizá para un externo, ¿no? O, digamos, no externo, sino quienes forman parte de las oficinas u órganos en cada una de las entidades pueden tener aportes a su sector. Entonces yo entiendo que en el marco de esos aportes, ¿no? Es que pueden, digamos, sugerir sustentadamente, ¿no? Mediante un documento oficial, formal, de comunicación, ¿no? La modificación de algún tipo de puntaje, ¿no? Por alguna razón en particular, según alguna casuística que haya sucedido de repente en su propia jurisdicción. A ver, hay una pregunta de un proyecto que se ejecutará hasta diciembre del 2026. Se viene ejecutando, su ejecución se inició en el 2023, se alcanzó el cronograma de desembolso en el 2023 y el año pasado, pero del 2024 no se asigna el gasto anual. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir? Ya que en el 2024 se requería un promedio de 3 millones y solo se asignó 1 millón. Y luego se aumentó 700.000, lo que no permitió alcanzar las metas y para ese año en el PIA solo nos dieron 1 millón, cuando se requirió unos 4 millones. Ahora se está tramitando presupuesto que será bajo responsabilidad al que se nos asigne más presupuesto, ya que se corre el riesgo de ampliaciones de plazo que generan adicionales presupuestales. Bueno, en realidad es un caso bien particular, ¿no? Porque hay ocasiones en las que, claro, hay una necesidad para cada proyecto, pero la asignación presupuestal es menor, ¿no? A lo solicitado. Y claro, el detalle no lo conozco, pero las razones podrían estar motivadas, ¿no? Por una carencia de repente de sustento, ¿no? Que respalde la real necesidad, ¿no? Que tiene el proyecto respecto a su presupuesto. Y otra puede ser el techo presupuestal, es simplemente que se le da pues a alguna entidad para la ejecución de algún proyecto, ¿no? Entonces, la forma de proceder, ¿no? Lo más correcto, digamos, lo más formal posible, ¿no? De acuerdo a lo indicado en la normativa, ¿no? Es sustentar la necesidad, ¿no? Para poder requerir lo que realmente se necesita, ¿no? Para poder culminar con el proyecto y cerrar la brecha, ¿no? Pero si no hay un sustento adecuado, no se podría disponer de repente de ese presupuesto, ¿no? Entonces, específicamente, claro, a nivel institución se tiene que tomar cartas en el asunto para poder sustentar y respaldar la real necesidad del proyecto, ¿no? Y así poder conseguir el presupuesto que se requiere para poder terminar el proyecto, ¿no? Que finalmente tiene una fecha en la que tiene que culminar, ¿no? Una fecha que está asociada a un cierre de brechas, ¿no? Y eso, digamos que es un sustento potente, ¿no? Como para, pero tiene que venir aunado, ¿no? De algo que lo respalde técnicamente, ¿sí? Bueno, vámonos entonces ya a terminar la sesión. Siempre hay varias consultas, trato de resolver la mayoría de ellas, pero igual, yo estoy muy agradecida con su participación y con su interés, y espero, bueno, que siga siempre así durante el desarrollo de las demás sesiones. Antes de terminar con la sesión, quería anunciarles que la sesión del 12 ha sido postergada para el día 13.